Hola a todas, bienvenidas a Contempla Podcast, un podcast diseñado para que tú puedas crecer en tu madurez emocional y espiritual y que puedas glorificar a Dios con todas las áreas de tu vida, incluida con tu área emocional. Hoy tenemos una invitada muy especial que es Dani. Dani es mi compañera de trabajo, mi colega, mi maestra, mi amiga con la que nos quedamos hablando un montón de tiempo. Y tenemos un tema muy especial que nació en el corazón de Dani acerca de cómo podemos ser prácticas con la palabra, cómo podemos poner en práctica eso que solimos aprender cada domingo en nuestra iglesia o en nuestras consejerías o cuando leemos un libro. Entonces hoy vamos a hablar de eso, pero primero vamos a presentar a Dani. Dani, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti. Hola Pau, ¿qué tal? Muchísimo gusto a todas. Estoy de verdad encantada de poder compartir este tiempo con Pau. Como ella bien dice, somos colegas, consejeras bíblicas. Somos parte del equipo de Proyecto Carandeo. También soy licenciada en psicología y ya tengo un par de años, desde el 2014, dando consejería bíblica. Pero también soy fan de Pau. Sigo su cuenta, también formo parte del grupo de meditación que tenemos los días jueves. Los días jueves me lo disfruto un montón, soy súper edificada. Así que para los que todavía no forman parte, los invito a que nos acompañen. Iniciamos pero con toda. Tú diciéndome que eres fan y yo pensando, tenemos a una experta el día de hoy aquí, con todo lo Ah, que sabes. Pero bueno, entremos en materia. mm, Dani, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia con el tema de tener a aconsejadas o en tu propia vida acerca de poner en práctica realmente esto que escuchamos todo el tiempo y que nos enseñan? Sí, bueno, quisiera contarles tal vez unas anécdotas. Y bueno, en una ocasión en mi iglesia, un grupo de chicas me invitó a su grupo de estudio bíblico. Justamente había sido un día domingo, así que aproveché a hacerles la pregunta. Bueno, chicas, ¿recuerdan el estudio que tuvimos el día de hoy en la iglesia? ¿Qué les pareció? Y todos era como, ay, sí, qué lindo, qué hermosa estuvo la palabra, cómo me conmovió. Y entonces vengo y les hago la siguiente pregunta, ok, entonces, ¿cómo eso que ustedes han aprendido lo pueden poner en práctica en su diario vivir? ¿Cómo lo podemos poner en práctica? Y todas se quedaron así como, cri, 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 cri. Es que de quién estás hablando. Así como, ¿y eso cómo? Sí, entonces no, en el momento no supieron qué contestarme, ¿verdad? Entonces, esa es una que me llamó bastante la atención. Y bueno, precisamente para eso también era ese estudio, ¿verdad? Por eso les hice yo esa pregunta. Y el siguiente caso también que tengo en cuenta es una chica también de mi iglesia que estaba dentro de un proceso de consejería bíblica y esta chica luchaba mucho con esta lluvia de pensamientos negativos, ¿verdad? Ujú. Todo el tiempo a su mente, yendo las cosas, la vida, las circunstancias en las que ella atravesaba de esta manera, tendiendo a ser como bastante negativa. Entonces, durante su proceso de consejería, aprendimos lo que la Biblia nos enseña a través de Filipenses 4:8, ¿verdad? Que nos Claro. enseña acerca de en qué tenemos que pensar, porque la Biblia nos dice, en esto pensar y una lista de cosas. Pero luego ella en su día a día no sabía nuevamente, otra vez, cómo esto que aprendí, este conocimiento que adquirí de la palabra, lo llevo a la práctica en mi día a día, ¿verdad? Entonces, Claro. pero también en específico, quizás la lucha de ella era porque quería el cambio así, rápido. Es que Dani, lo quiero ya, porque como que, o ya lo sé, ya lo sé, ya lo entendí, pum, quiero que, Claro, eso ya por arte de magia, como si sí, ya, tuviéramos una bueno, varita mágica. sí, Pero entonces pero pasaba Dani, eso. sabes, perdona que te interrumpa, sabes que esto es, o sea, eso es algo que pasa demasiado. Claro. Es súper común.
Yo también me he encontrado en un montón de momentos propios, no puedo negarlo, pero también acompañando personas que Ujú, me dicen, por ejemplo, preguntas sencillas como estas, que uno diría que son sencillas. ujú, Ok, Dani, dime qué es el Evangelio. ¿Qué ujú. entiendes tú por el Evangelio? Y te recitan desde Génesis hasta Apocalipsis todo el mensaje del Señor Sí, y te lo explican súper bien con todos los pasos, métodos, palabras hasta difíciles. ujú, Y luego tú le preguntas algo tan sencillo como, ¿pero qué implica creer en el Evangelio en tu propia vida? así es. ¿Qué, qué le pasa a los pecados tuyos recurrentes diarios con esta verdad que tú crees? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se ve este creer en el Evangelio en tu relación con tu mamá, con tu Mm, amiga, con tu esposo? Cero. sí, Nula, nulta en blanco, o sea, es como si les estuviera hablando no sé en qué idioma, ¿cierto? Es sí, como, ¿cómo así? Como, ¿qué tiene que ver el evangelio con mi propia vida? No tengo la menor idea. Yo sí, solamente sé que me sé el evangelio, ¿cierto? sí, Es como, ajá, y creo que así pasa con un montón de verdad bíblica, ¿cierto? Por ejemplo, con el caso que contabas, Filipenses, listo, entonces piensan todo lo puro y me aprendí el versículo de memoria, pero sí, luego llega el momento en sí. el que estoy luchando con mis pensamientos y no entiendo eso cómo se relaciona, ¿no crees? Así es, tal cual. Es como si justo en el momento en que más lo necesitamos, ¡puf! Se me olvidó, se me olvidó. ¿O cómo lo Total. explico? Ujú, Total, pero bueno, entonces hoy precisamente vamos a hablar de eso, vamos a desmantelar qué es lo que nos sucede, por qué es que se nos olvida tan rápido la palabra. Y mm, para eso tenemos un pasaje que nos va como a guiar el día de hoy y es Santiago 1, versículo 22-25. Entonces les voy a leer rápidamente lo que dice. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira al rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. ujú. Pero quien se fija atentamente, yo tengo resaltada esa palabra, quien se fija atentamente, detenidamente en la ley perfecta que da libertad Ujú. y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicar. Amén. ¿Cómo escuchas, Dani, tú este pasaje? ¿Qué viene a tu mente cuando lo leemos juntas? Wow, la verdad me encanta, me encanta. Cuando me mencionaste, pues, Pau, que íbamos a meditar acerca de este pasaje, este libro, eh, lo disfruté tanto y fue tal cual es, ¿verdad? La verdad está delante de nosotros, pero quizás a veces nos complicamos, nos complicamos nosotros mismos. Y aquí el Señor es tan claro y nos lo dice. Yo tengo la versión acá de la nueva versión de las Américas y en esta versión empieza diciendo como una orden, sean hacedores. O sea, ahí creo que está súper claro cuando nos dice hacerlo. Eso que escuchaste, ¿verdad? No solamente lo escuches, sino que hacerlo, practicarlo. Y en la versión de la traducción lenguaje actual también dice obedezcan. Ujú, ¿Verdad? Es decir, sean hacedores, igual, sean obedientes. ¿Verdad? No solamente escuchen como lo que les mencionaba al principio, que a todos nos ha sucedido que vamos a la iglesia, escuchamos un mensaje, nos conmovemos, wow, qué impactante. O incluso a todos nos ha pasado que decimos, ay, cómo quisiera que estuviera aquí mi mamá. O cómo quisiera que estuviera, no sé, mi novio. O no sé, esa persona, ¿verdad? Con la que tal vez estamos teniendo alguna situación, pero el Señor nos está hablando a nosotros, ¿verdad? A nosotros. Antes de pensar que le habla a alguien más, es directamente y primeramente a mí. Y definitivamente, pues acá la palabra nos está enseñando, dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y luego dice que se engañan a sí mismos. total. Y ahí déjame interrumpirte, Dani, porque yo creo que esa es la parte que a mí más me impacta.
porque es como, inclusive en NBI aquí cuando la leí dice eso, como no se contenten solo con escuchar, es como hay gente que se contenta, que le parece suficiente ir, sentarse 2 horas, 1 hora y media cada domingo en su iglesia, escuchar una palabra y pensar que eres cristiano. Ujú, Esa es la vida cristiana. ujú, La vida cristiana es ir cada domingo a tu iglesia y ya, salir 2 horitas y vivir ahora otros 6 días y medio como tú quieras vivirlos. O sea, ujú. como la gente que vive así o que piensa que eso es suficiente, se engaña a sí mismo. Sí, Esa parte me pareció increíble, ¿no? es increíble porque aquí nos está diciendo, es como que te dijera, tú crees incluso que sos mi hijo, tú crees, porque vas, lo que tú decís, como religiosamente el fin de semana a la iglesia, pero si no lo haces, te estás engañando. Se me ocurría también un ejemplo, Pau, como si yo, porque quizás hice un curso de carpintería, se me ocurría un ejemplo. Vi un par de videos de carpintería y que yo ande diciendo, no, si yo sé hacer carpintería, porque Ujú. tal vez vi un par de cursos y de videos y yo ya me creo que yo ya sé, pero a la hora de la hora me dicen, ah, vaya, como Dani, como tú dices que eres buena en carpintería, entonces te quisiera pedir que me hagas un banquito. O, y me hacen un encargo. Y a la hora de la hora es como, no puedo hacerlo, no sé cómo se hace. Algo así, ¿verdad? Entonces como, me Sí. estoy engañando. Algo así, hacía como esa, yo soy muy Ay, como imaginativa, yo me imaginaba así. me encanta, total. Nos ayuda mucho a entender las ilustraciones. Y sabes que eso que dices me pareció increíble porque, Dani, estamos en la era de mayor información en toda la historia del mundo. Inclusive, yo creo que podríamos decir que estamos en una crisis de sobreinformación. Ujú, O sea, tú te entras a tu red social, no sé, Instagram, TikTok, YouTube, puedes encontrar infinidad de prédicas, o sea, porque ni siquiera estamos hablando como de que te metas solamente a ver memes, sabemos que ves memes, pero queremos pensar que ves más que memes. Pero sí, inclusive, por ejemplo, yo te voy a contar mi ujú, propia vida en mi Instagram. Yo decidí dejar de seguir a un montón de cuentas que sentía que no me estaban edificando y ujú, dije, voy a hacer un Instagram cristiano. sí, Y comencé a seguir todas las librerías, comencé a seguir autores, o sea, tú te metes a mi Instagram, es una locura, o sea, ajá, versículos bíblicos por donde tú quieras. Y entonces, una tarde para mí es sentarme a ver mi feed y sí, entonces yo veo una super frase de Timothy Keller, wow, increíble. Siguiente, ahora otra frase de Miguel Núñez, wow, increíble. Ahora otra frase de Paul David Tripp y ya no me acuerdo qué dijo Timothy Keller. sí, ¿Sí lo ves? O sea, es una claro, cosa impresionante. Yo me he quedado como que impactada. nos sobresaturamos. Exacto. Y pueden ser cosas buenas, Ujú, ¿sí? Y leo una super frase de la Biblia o un versículo bíblico de la Biblia. Todos los días me llega el verso del día. Y ujú, al mediodía yo no me acuerdo cuál fue el verso del día. sí, O sea que realmente estamos en una época donde, o sea, donde Santiago está siendo urgente verlo. Es, mira, estás llena de información ujú, bíblica, digamos que en este contexto de que estamos hablando. ujú, Sabes un montón de Biblia, sabes un montón de cosas, te lees un montón de libros cristianos, ujú, pero cuéntame, ¿qué de todo lo que sabes, uno, lo comprendes profundamente? así es, Dos, lo pones en práctica y ha transformado tu vida. Uy, eso es impresionante. claro. Es que podemos decir que sabemos mucho, pero si al final no lo ponemos en práctica, si al final, como vamos a ver en el libro de Santiago, no estamos amando a nuestro Mm. prójimo, o sea, es lo mismo, me engaño a mí misma. Si yo digo, sí, o sea, la palabra misma nos enseña amar a Dios, ama a tu prójimo, y cuando se da una circunstancia de necesidad, o sea, cuando se trata que de verdad ponga en práctica todo el conocimiento que tengo y no lo hago, me estoy engañando a mí. Wow, eso que dijiste está impresionante. Entonces, también en esta conversación, Dani y yo nos dábamos cuenta de que esto nos recuerda mucho a las palabras de Cristo.
de muchas de sus enseñanzas en muchas de sus parábolas, y queremos traer una de esas parábolas hoy, que es Mateo 13, que nos puede dar como mucha luz para lograr entender y para que tú que nos escuchas puedas como lograr entender en qué tipo de terreno es tu corazón, que está llegando un montón de información a tu vida, pero que realmente parece ser que no lo estás poniendo en práctica o que está siendo difícil. Entonces, permíteme leerte Mateo 13, versículo 19. Dice, cuando alguien oye la palabra, bueno, esta es la palabra del sembrador, Ujú, Jesús la dice toda, voy a leer solamente la parte en la que Jesús la explica y nos explica cuál es cada terreno. ujú, Entonces dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene, sí, creo que leí bien. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. A mí me parece increíble esta parábola y creo que está súper pertinente con lo que hoy estamos hablando, porque al final hay 4 terrenos ujú. y la idea es que hoy tampoco escuches solo este podcast y se te olvide, sino que puedas escuchar mientras vas evaluando tu propio corazón, mientras vas discerniendo con la ayuda del Espíritu Santo qué tipo de terreno ha estado recibiendo la palabra de Dios y qué tipo de fruta está dando en tu vida. Ujú. Entonces tenemos, Dani, los 3 primeros terrenos que es el camino, Junto al las piedras y los espinos. ¿Qué te sí, parece si comenzamos hablando del primero, que es el camino? Que cuando la semilla cae en el camino, el maligno la arrebata. sí. Esto nos hace referencia a un corazón que es duro, que Ujú, escucha la palabra, pero que realmente no la entiende porque hay tanto orgullo en su corazón que ujú. cree que no es con él. Esto a Sí, mí me encanta, como lo que tú acabas de decir hace unos momentos. El que está en la prédica y dice, ay, ojalá mi hermano haya venido hoy a escuchar esto, se la va a mandar a no sé quién cita para que la escuche porque esa palabra sí le sirve a ella, sí. ¿cierto? Son estos corazones duros, orgullosos, que la palabra no puede entrar Ujú, porque no se le permite, así ¿sí? es. ¿Cómo lo ves tú, Dani? Sí, esta parábola me encanta porque habla que, o sea, está el sembrador, es decir, Ujú, la persona que lleva la palabra, o sea, la semilla que es la palabra y el terreno. Y el sí, terreno es nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro corazón. Y esta que cae junto al camino es una persona que sí escucha, o sea, la palabra llega a él, escucha la palabra, pero no la comprende. No está comprendiendo, por lo tanto, dice que vienen, en otra versión, dice que es pisoteada. mm, Esa palabra es pisoteada y que vienen los pájaros y la arrebatan, se la llevan. Entonces, es decir, de que es Satanás, o sea, de una u otra forma, al tener este corazón tan endurecido, o sea, le estamos dando el pie a que Satanás se robe esa palabra que total, ha llegado a nosotros. Pero es al tener esta actitud de orgullo, de eso no es para mí, o también podríamos decir eso, una falta de arrepentimiento, ¿verdad, Pau? por supuesto, por supuesto. Eso me recuerda mucho a Hebreos 3, si no estoy mal, que dice, o sea, hermanos, Ujú, preocúpense, ¿cierto? Lo voy a parafrasear, ujú, como, preocúpense en alentarse unos a otros ujú. para que nadie se endurezca a causa del engaño del pecado.
Y el autor de Hebreos está hablando a sus hermanos. O sea, es que aquí ni siquiera estamos hablando con los incrédulos. Damos por hecho pues que su corazón está duro y apartado del Señor. Estamos hablando de nosotros que hemos aceptado a Cristo, nos hemos arrepentido de nuestro pecado, hemos dicho que queremos vivir una vida que lo agrada, pero que el engaño del pecado recurrente en nuestro corazón nos puede hacer apartarnos del Dios vivo y puede endurecer nuestro corazón de tal manera en que literalmente ya no disfrutemos de su palabra y no pueda haber una transformación en ella, ¿no? Es, sí. Si ya no hay una transformación porque estamos eso, tan endurecidos que es como quien dice, te entra por aquí, te sale por acá. Sí, literal. En estos días estaba leyendo una frase de un libro que se las quiero compartir, que es este de Miguel Núñez, ¿crees la Biblia o vives la Biblia? Y precisamente habla de Santiago y dice esta frase que me parece súper interesante y se las quiero compartir. Dice, la persona orgullosa no recibe la palabra, sino que la oye, pero no le da la bienvenida. Al no darle la bienvenida, la palabra no lo puede transformar. La humildad es necesaria para que la palabra pueda hacer su obra en nosotros. Me ¿Mm? encanta. ¿Sabes, Pau, que una vez un pastor en la iglesia dijo, es que si tú tenés un encuentro con el Señor, pues a través de su palabra, no podés salir igual. Así es. O sea, el que tú tengas un encuentro con el Señor, o sea, cada vez que tú vayas a la palabra te tiene que transformar, o sea, no deberías de salir igual, ¿verdad? Entonces, creo que, no sé si me estoy adelantando, pero sería bueno preguntarnos qué pasa en mi corazón si no está viendo un fruto de transformación, ¿verdad? Claro, Ujú. por supuesto. Y también me gustaría aquí como hacer un énfasis especial en que esta frase se la escuché a un pastor de mi iglesia y me encantó. También la voy a parafrasear a como me acuerdo. Y decía esto, el Evangelio no nos exige obediencia, Ujú. el Evangelio produce nuestra obediencia. Así ¿Sí? es. Es comprender que no estamos hablando de que tenemos que obedecer y hacer cosas buenas para que Dios nos ame. Nosotros acá no estamos ni siquiera poniendo en duda eso. Así es. Si tú has sido transformada por el Señor y tú has sido adoptada por Él, Dios te ama, no importa qué, Ujú. ¿sí? Pero creo que todos los cristianos nos hemos dado cuenta de que una vez comenzamos este caminar o esta carrera, como dice Pablo, Ujú. hay un lastre de pecado que nos persigue. Ujú. Hay dificultades, hay obstáculos mientras vamos creciendo en este proceso de santificación, que es desde que Cristo nos salva hasta que estemos en Él en gloria, ¿sí? Y que en este proceso de santificación hay veces que nosotros, aunque amemos a Dios y sabemos que Él nos ama, a veces no hay comunión, a veces hay dificultades, a veces no entendemos, a veces nos quedamos como satisfechos, Dani, como con un cristianismo mediocre, déjame Ujú. ponerlo de esa manera, ¿sí? Sí. Ujú. Como un cristianismo que no se ha podido dar cuenta, no Ujú. ha podido abrir sus ojos ante esta belleza incomparable de Jesucristo. Es que píntatelo así, porque no estamos hablando de obedecer por obedecer. Ujú. Estamos Ay, hablando de que si el Señor es tu mayor amor, eso. o sea, si el Señor es tu mayor deleite en esta tierra, Eso. es inconcebible, es incoherente que lo que tu corazón más desea hacer sea agradarlo, Sí, ¿no? así es. Yo creo que tal vez ella se relaciona también con el siguiente terreno, ¿verdad, Pau? Del el que cae entre las piedras. Ujú, Es esa persona que escucha, la recibe de inmediato la palabra con alegría, pero dice que como no tiene raíz, dura poco tiempo. Entonces yo me imagino tal vez como una persona más como religiosa, ¿verdad? Como algo más religioso, como cuando ya vienen las dificultades y tenés que como poner a prueba tu fe en quién has creído, es como, no, patitas, ¿para qué las tengo? Tu, tu, tu. Huyen, huyen, ¿verdad?
Dani, Entonces, déjame ponerte el ejemplo perfecto, que ajá, yo he sido la primera, o sea, ese terreno a mí me confronta mucho mi corazón. mm, Un retiro espiritual, ujú, un congreso, ajá, un evento de fin de semana, de 3 días, 4 días. No sé ujú, si a ustedes les ha pasado, probablemente si tú estás escuchando este podcast es porque ya en algún momento ha sido algún evento en tu iglesia o cristiano, y uno entra empoderado. sí, Uno está en la serie de prédicas o en medio del retiro, súper conectado con el Señor, confrontada por su palabra, asombrada por lo que se está predicando. Uno dice, Dios mío, tú eres bueno, te amo. ujú, En el momento de la alabanza das todo tu corazón, ya dices, ya dices, típico esto, hasta aquí llegó este pecado, ya voy a obedecer, sí, ya esto es un antes y un después en mi vida cambió, fue transformada. Llega hasta el lunes mm. y tu vida sigue siendo igual. Claro, vas y te enfrentas otra vez con los mismos retos, a lo mejor te La dura un emoción se esfumó, sí, la emoción se esfumó, ya ujú, no hay ganas, sí, ya, ya el asombro se perdió, se olvidó, los problemas o las distracciones, ya evaporan lo que con tanta alegría tú hayas podido recibir, ¿sí? ujú, Pero no hay raíz, como decía Dani, no hay sí, como, ujú, exacto, no hay profundidad, creo que utilizaste la palabra correcta. sí, ujú. Es algo como más superficial. Total. Ujú, Y yo les decía que yo me siento muy identificada, eh, porque yo soy una persona, Dani, que siento mucho. O ujú, sea, yo soy muy sensorial, yo soy muy sensible, soy muy abierta a mis sentidos y soy muy intensa. Con toda la palabra, o sea, si yo estoy alegre, yo estoy muy alegre, si yo estoy triste, yo estoy depresiva tirada en la cama, si yo estoy enojada, yo tiro puertas, o sea, ajá, si yo tengo miedo, tengo un ataque, o sea, sí, yo como que siento cada una de mis emociones muy intensamente. sí, Y yo siempre he dicho esto, y es que esa cualidad en mí, para ujú, mí, es algo que disfruto, ujú, pero es algo que padezco. ujú, ¿Sí? Entonces, en el momento en que estoy muy deleitosa en el Señor, para mí es fácil. Para claro, mí deleitarme y sentir placer meditando en la palabra del Señor es sencillo, me encanta y siento mucha pasión ujú, y después se va. Y en el momento en que tengo que levantarme de la cama, no dormir un poquito más, ir a hacer ejercicio, sí, enfrentarme a un conflicto con mi esposo o con una amiga, ya no quiero. Ya claro, no tengo ganas. ajá, Yo soy de las que digo, voy a memorizar todos Romanos sí, y no paso de Romanos 1 porque sí, ya me aburrí. ajá, Entonces, literalmente yo me siento muy confrontada en el Señor con este terreno porque soy muy de arriba abajo, ¿sí? guau, sí, Y algo que me ha tocado a mí en mi propia vida ser muy intencional ujú, es en profundizar en mis convicciones. sí. Y digo, wow, también, Pau, porque como la palabra hasta nos da respuesta, siempre en el libro de Santiago, más adelante, nos dice que el Señor no quiere que seamos fluctuantes, ¿verdad? Total, Que no seamos como las olas del mar, como que vienen y van, ¿verdad? Es tal cual. decir, que el Señor está hablando a una realidad de nuestro corazón, o sea, que a todos nos puede pasar esto, no solamente a ti, Pau, tranquila. A todos nos pasa, pero qué increíble, qué lindo es ver que en la palabra está esto, está esta, te explica, Pau, esto es lo que te está pasando, y el Señor nos dice, nos hace un llamado, y siempre en Santiago 1, en el versículo 25, decía más adelante, el que permanece en ella. O sea, habla de perseverancia, de permanecer firme. Dice que no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, pero es decir, el que permanece, ¿verdad? El Total. Señor nos dice que no podemos confiar en nuestras emociones porque nos pasa eso, pero podemos permanecer firmes en su palabra y que sean ellas las que nos guíen nuestras convicciones y no, porque nos va a suceder eso.
que a veces vamos a Total. andar por aquí, a veces vamos a andar por acá. Y me gusta mucho la palabra también que utilizas, Dani, permanecer, Sí, porque al final me recuerda mucho Juan 15. O sí. sea, estamos hablando de un terreno que no tiene raíz, que se Ujú, le dificulta arraigarse. ujú, ¿Y a qué entonces se va a arraigar? Voy exacto. a ¿qué? Obligarme a hacer un checklist de hábitos infinitos para decir entonces ahora que sí hago y que sí pongo en práctica, Ujú, sino que precisamente tú volvías a eso y es al versículo 25, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad. ¿Cuál es ujú, la ley perfecta que da libertad? Está hablando no solo de la Biblia, sino del mensaje de la Biblia, es. que es el Evangelio. Este es el mensaje del Evangelio completo, de la historia de las salvaciones que trata nuestra Biblia. O sea Ujú, que quien se puede fijar, si tú me permites colocar esta palabra, ujú, atentamente en Cristo así es, sí. y persevera o permanece en ella, o sea, si Ujú, permanecemos en Cristo, poniendo ujú, nuestra atención en Cristo, vamos a poder dar mucho fruto. ujú, Eso dice Juan 15. ujú. Entonces no es como salir de este podcast locas a intentar poner en práctica todo lo que no hacemos o sentirnos muy culpables si no lo hemos hecho, Así es, sí. sino entender que claro, tal vez me di cuenta de que mi corazón ha sido un corazón duro o que tal vez he sido un corazón emocional de poca raíz y puedo arrepentirme, ¿sí? Ujú, Que inclusive ahí vamos entrando al otro corazón que son los espinos, que es este corazón que oye la palabra, pero ujú, que las distracciones, las preocupaciones y los placeres de este mundo ahogan la palabra. ujú, Y es poder darnos cuenta de esto y poder arrepentirnos e ir a lo que dice Santiago, fijarme atentamente en esta ley perfecta que me da libertad, o sea, en Cristo, y ujú. permanecer pegado a la vid, porque Él sí es mi raíz, yo Sí. soy su pámpano, yo soy sus ramas, Ujú. separado de Él nada podemos hacer y permaneciendo en Él es que podemos dar mucho fruto. Amén. Sí. Sí, porque no se trata, Pau, de que esta obediencia sea perfecta, ¿verdad? No quiere decir que no nos vamos a equivocar, no quiere decir de que siempre voy a sentir hacerlo bien, sino que nos está hablando de permanencia, de constancia, ¿verdad? No, 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 el Señor sabe que no vamos a poder hacerlo, Sí, no somos perfectos, él sabe y Él entiende eso, ¿verdad? Pero sí cuando vengan estas tentaciones, estas pruebas, estas dificultades, podamos permanecer, pero para eso, como bien decís, la raíz debe ser profunda y para eso tenemos que disfrutar estos momentos, perdón, con el Señor, entendiendo eso, Pau. A veces creemos que es un checklist, como solo un montón de cosas que tengo que hacer, como algo muy conductual, cuando ujú, se trata más de una relación, ¿verdad? Es una relación, entendiendo que es conocer al Señor, amar al Señor y por ende, como consecuencia de ese amor, voy a decidir hacerle caso, obedecer y practicar lo que Él me ha pedido. Ujú, claro, total, agradarle, ¿cierto? Es como el amor despierta a su vez amor. Y una vez que el amor es despertado, estoy citando una frase de un libro que se llama Conocer a Dios. ujú, Una vez que este amor es despertado, el amor desea agradar a su objeto de amor. Es el amor de Dios por mi vida, despierta en mí amor por Él. Y amén. una vez que el amor de Dios despierta en nosotros amor por Él, vamos a poder o vamos a querer, vamos a desear agradarlo a Él. ¿Y Ujú, cómo lo agradamos a Él? Pues haciendo su voluntad. ¿Sí? sí, Pero es como el producto, el fin. Sí, el producto. No es, la obediencia no es el medio por el cual nosotros obtenemos el amor de Dios, sino que la obediencia es el resultado de mi comprensión del amor de Dios por mi vida y de mi amor por Dios. Sí, no sé si me hice entender. sí, totalmente, sí. Es, Dani, entonces tenemos el camino, que es este corazón duro, las piedras, que es tener esta poca raíz o vivir de emociones. Tenemos los espinos, que no hemos tocado mucho, pero
que es precisamente el tema de la distracción, que estamos en una época total de distracciones, de placeres en este mundo, o sea, de el placer de la comodidad, el placer de las riquezas, el placer del deleite, la distracción, el entretenimiento y las preocupaciones también entran ahí. Ujú, Eso lo que hace es que nos ahogan la palabra predicada por Dios. ujú. ¿Cómo lo ves tú? Sí, definitivamente son estas tentaciones, ¿verdad? O sea, Santiago más adelante nos empieza a hablar de, de incluso, por ejemplo, puede ser la embriaguez, las compras. Muchas personas pueden luchar quizás con, no sé, la pornografía, em, ansiedad, em, lo que hablábamos al principio también, ¿verdad? De estos pensamientos negativos, eh, Yo ¿verdad? Pero lucho yo lucho con Netflix. sí, el ir, ¿cómo se llama esto? Un episodio tras otro. No puedo parar. Sí, el tener dominio propio. Yo también aquí luchamos. Yo digo que yo no veo episodios, yo veo temporadas. Sí, definitivamente, sí, es una lucha, pero y eso creo que también está bueno que no estamos hablando aquí, como mencionábamos antes, de perfección, ¿verdad? No quiere decir de que eso no se nos van a presentar tentaciones, sino que el hecho de que podamos eh, permanecer en la palabra, meditar en la palabra, conocerla, pues conocer la palabra, cómo el Espíritu Santo nos va a traer a memoria, nos va a recordar y va a decir, así como Dani, yo aquí sentada viendo, Dani, como que ya va siendo hora, eso no es ser buena administradora de tu tiempo, si nunca me tomo el tiempo de contemplar la palabra, de disfrutar la palabra. Entonces, creo que también es eso, queremos que de verdad el Señor haga un milagro en nuestra vida, pero sin nosotros también poner de nuestro esfuerzo, de nuestra responsabilidad que es ir y buscarle a Él en la palabra. Ujú, Total. Inclusive tocamos a veces hay distracciones que son pecaminosas, es cierto, pero también hay mucha distracción en cosas que no son necesariamente pecaminosas, como lo que ujú, hablábamos ahorita, como mirar redes sociales, ver Netflix, verme una película, no sé, leer novelas, armar rompecabezas. Hay cosas que no son pecaminosas, que son buenas en hacer sí, ejercicio. hacer ejercicio, total, pero que a veces Ujú, comenzamos a colocarlas en un lugar en el que no le corresponden estar, ¿sí? ujú, Comienzan a ocupar nuestro tiempo de una manera que nos distrae del Señor y comienzan a ser situaciones en nuestra vida que en vez de llevarnos a amar y a desear más a Dios, nos sí, comienzan a alejar, a disminuir nuestro deseo por Dios, aunque ujú, sean cosas buenas. Eso me parece sí, increíble. Yo sí, me he dado cuenta de que yo disfruto mucho ver series y películas y que hay momentos en los que sé que es como el tiempo para eso y lo disfruto mucho y lo doy gracias a Dios porque es una forma en la que yo puedo descansar, pero yo también identifico momentos en mi vida en los ujú, que yo decido ver Netflix porque no quiero enfrentar algo en mi vida. ujú, Porque es más sencillo ver una serie a enfrentarme, a sentarme a hablar con el Señor frente a lo difícil que hay en mi corazón, ¿sí? ujú, O porque es más fácil ver una película que enfrentarme a solucionar un conflicto o hacer algo del trabajo que para mí me parece difícil o algo ujú, en el estudio. Y ujú, en esos momentos es en los que yo me doy cuenta de que utilizo cosas para distraerme, ujú, para anestesiarme, ujú, para desenfocarme. ujú, Creo que ahí es cuando viene la palabra de Dios, pero estoy en una época o en un ciclo de mi vida de tanta distracción ujú, e hiperestimulación de todas partes, porque es difícil no estarlo, que no puedo profundizar en ella, no ujú. puedo meditarla, no puedo contemplarla, como decía Dani, no puedo llevarla a la práctica. Sí, Creo eso que es me como sí, me recuerdo, fíjate, también a algunos de mis aconsejados, eh, tanto chicos como chicas que luchan, por ejemplo, con este deseo de tener una pareja. ujú, Es algo que no está mal, es algo está bien desearlo, pero no sé si tal vez los que nos escuchan aquí se identificarán en que a veces buscamos a Dios como un medio para mm, eso que queremos, ¿verdad? Entonces no estamos realmente buscándolo a Él,
sino lo que Él nos puede dar, esa bendición que Él nos puede dar. Y entonces aquí es donde la palabra nos tiene que hacer como reflexionar y aplicarlo a esta situación de nuestra vida y decir, ok, no está mal este que estoy deseando, pero que la palabra misma me haga ver, pero sí está mal que lo ponga a eso en lugar de Dios, en el primer lugar que a Dios le corresponde. Y es ahí Sí, donde a poder aplicar esa verdad a mi situación y que sea la palabra la que oriente mis deseos, oriente eso que yo estoy queriendo, que no es malo, pero que lo ponga en el lugar que le corresponde y que el Señor dice, por ejemplo, siempre en Santiago, es la paciencia, que es lo que produce la prueba de nuestra fe. Ujú, total. Y que al final eso es lo que va a fortalecer nuestro carácter. ujú. Pero bueno, vamos llegando al final de nuestro encuentro y nos falta el terreno entonces que sí es. Nos, nos Terreno. van a estar diciendo, Pau y Dani, nos están hablando mucho de todo lo malo que somos nosotras. Sí. Entonces, ¿qué sí es ese terreno? ¿Qué sí es lo que tenemos que hacer? Y ahí nos encontramos con el buen terreno, que es esa persona que no solo oye la palabra, Ujú. sino que la entiende, la comprende. Y si lo juntamos un poco con Santiago, es la que lo pone en práctica. Dani, ilústranos, ¿cómo podemos tener este buen terreno? Sí, fíjate que como también está esta misma parábola en Lucas, ahí Ujú, la retiene, o sea, la entiende y la retiene, ¿verdad? Es decir, hermanos, yo les invito, es cuando cada vez que nos pase algo es, ok, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué es esto que estoy viviendo? ¿Cómo puedo cambiar mi perspectiva sobre esta situación? Eh, y no sé, si fuiste a la iglesia y tomaste notas, es como andar a revisar mis notas, qué es lo que he aprendido, ¿verdad? Pero creo que tenemos que tener esta actitud, porque habla el terreno es de esta actitud que yo tengo delante de la palabra, y es que para mí también la palabra sea tal tesoro, que sea tan valioso, que después en mi día a día yo tenga este deseo de ponerlo en práctica, como nos enseña Santiago, no solamente el escucharla, ay, qué linda, sino es que yo tome la convicción, que yo ujú, tenga el compromiso de ir y ponerlo por obra, ¿verdad? A mí me sucedió en estos días que estaba en una cafetería y estaba justamente leyendo el libro de Santiago y entró una chica que tiene un impedimento visual, era una chica ciega, y bueno, los chicos en la cafetería la atendieron y todo. Pero bueno, yo así estaba como leyendo y al mismo tiempo así, como estando atenta de ella, no sé, yo estaba como muy al pendiente de ella y en eso me fijo que tenía las cintas de sus zapatos desatadas. Entonces me quedé con ese pendiente. Entonces vengo, me levanto y les digo a los chicos de la cafetería, fíjense que la chica anda con sus cintas desatadas. Bueno, porque yo dije, bueno, quizás a lo mejor lo más prudente es que yo les diga a ellos y que ellos como que que, ujú. que, que la auxilien, ¿verdad? No quería como importunarla o algo así. Pero los chicos estaban en lo suyo, estaban en su trabajo, estaban en otras cosas y, o sea, no hicieron caso pues de la solicitud que yo les dije. Y entonces yo estaba como, ay, no, no le dije, no hicieron nada. Entonces fue como, se me iluminó, o sea, no me recuerdo si fue antes o después que yo dije, Dani, de esto se trata. O sea, de eso se trata. Lo que ama a tu prójimo. ¿Qué te dice la Biblia? Ama a tu prójimo. ¿Y cómo puedo amar a mi prójimo en este contexto, en estas situaciones? Acercarme a ella y amarrarle su cinta, es decirle, mira, me acabo de dar cuenta que tenés suelta la cinta, te la voy a amarrar. Entonces cuando reaccioné fue como, de esto se trata, levántate. Y era como, ya iba yo y justo, uy, me digo, no, no. Se ve que otra chica también había estado como bien al pendiente y estaba como más cerquita de ella y ya le amarró sus cintas. Incluso la muchacha aprovechó y le dijo que quería pedir un Uber. Entonces le pidió el Uber, esperó con ella que llegara el Uber y salió con ella a Guau, llevarla hasta el auto.
Entonces era como, ay, qué bueno, qué bueno. O sea, yo había estado como súper al pendiente, pero también para mí fue una reflexión de decir, Dani, la próxima vez no estés esperando como que alguien más lo haga. Porque yo vine Ujú, y le dije a los muchachos de la cafetería, pero es lo que les decía al principio, hay cosas que si el Señor me permitió que yo lo viera es porque yo lo tenía que hacer, ¿verdad? Es claro. porque Él me estaba haciendo el llamado a mí y de eso se trata, pues, como en la vida práctica, en nuestro día a día, es eso, podemos aplicar todo lo que conocemos, o sea, que aprendemos en la palabra. Y para mí esto fue como tal cual poner, o sea, En se me hizo práctica, literal. Pero me parece súper impresionante cuando me dices que se te vino, obviamente, el Espíritu Santo hablando a tu mente, diciéndote: "Dani, de esto se trata, sí, amar a tu prójimo". Es como, a veces tenemos muchos conceptos en nuestra mente, pero la Biblia es más que conceptos. La Biblia es intrínsecamente práctica. sí, Porque es la palabra de Dios, la revelación de Dios que tiene implicaciones para mi vida, ¿sí? Eh, por ejemplo, ahí Dios estaba como poniendo la oportunidad perfecta para poder servirla a ella, para poder extenderle amor a ella, cuidándola, atando pues sus agujetas de forma muy simple. ujú, Porque también creo que a veces pensamos que practicar o hacer práctica la Biblia tiene que ser algo muy grande, es como para yo poder amar a mi prójimo tengo que comprarle una casa a todos los pobres. sí, Y no es así, es mira a tu alrededor, sé ujú, intencional en mirar a tu alrededor las necesidades de las personas y súplelas. No sí, esperes a que te lo pidan, súplelas tú. Y creo que en cada, algo que me parecería, digamos, súper práctico hacer es, por ejemplo, una pregunta. ¿Cuál fue la prédica de tu iglesia hace un mes? Yo no ujú, tengo la menor idea. Son cosas que usualmente uno olvida. sí, Pero qué interesante podría ser comenzar a desarrollar una actitud de escuchar una prédica, digamos, el domingo en tu iglesia o tu lectura de tu devocional diario y siempre preguntarte, okey, ¿esto a qué me mueve? ujú, ¿Qué implica para mí en este momento? ¿Hay algo que me pide que cambie? ¿Hay algo que pide que me arrepienta? ¿Hay algo que pide que haga a otros? ujú, ¿Sí? ¿Hay algo que pide que piense o que transforme mi manera de pensar? Em, no sé, esas cosas vienen a mi mente. Y al final, todas son implicaciones prácticas de ujú. esto que yo estoy escuchando o leyendo, que al final, déjenme decirles, eso es meditación bíblica. Sí. Así es, sí. Yo creo que otra pregunta también que podríamos hacernos, Pau, cuando estemos en la palabra es, ok, ¿hay algo de lo cual yo deba arrepentirme el día de hoy? ¿Verdad? Eso que estoy leyendo me lleva a mí a ver algo en mi corazón para yo arrepentirme. ¿Hay algo que deba de entregar? Como lo que hablamos de nuestros hábitos, por ejemplo, lo de Netflix. Y que yo Ujú, venga y que me haga un autoanálisis, o sea, que vea hacia adentro y que yo diga, ok, Dani, estás como invirtiendo mucho tiempo en esto. Eh, ¿Qué más podrías estar haciendo en su lugar? Algo, o sea, porque no está mal descansar, pero también es eso, ir a mi corazón y ver con qué intención, con qué motivación lo estoy haciendo. Porque exacto. también en otras personas va a ser como muy workaholic, como solo trabajo, trabajo, trabajo. Y es como también, no, mira, también está bien, el Señor nos enseña que hay también momentos para pausar, para descansar, ¿verdad? Entonces creo que todo es con qué motivación lo estoy haciendo, con qué intención lo estoy haciendo. También Ujú. nos podríamos preguntar qué clase de terreno soy. Por supuesto, espero que si escuchas este podcast te hagas esa pregunta. No sé, otra es como, ¿qué es lo que me está impidiendo hoy cambiar? ¿Qué Ujú. puedo hacer hoy de diferente? ¿Qué Sí, cosas me impiden amar a Dios? sí. Esa es una muy práctica, muy sencillita. ¿Qué cosas hoy me impiden amar a Dios? O inclusive, ¿cómo podría conocer a Dios mejor? Ujú. ¿Cómo podría entender esto más profundamente? ¿Cómo podría explicarle esto que acabo de leer a otra persona? Eso, cuando se lo explicamos a alguien más, ¿cómo ayuda? Eso es una herramienta impresionante para poder profundizar y comprender. Al final, lo que hace la meditación bíblica, que me encanta siempre decirle y soy fan número uno,
es que todo esto que nosotros leemos, toda esta información que viene a nuestra mente, que tal vez nosotros sabemos, Ujú, va a comenzar a transformarse, a bajar a nuestro corazón. Claramente esto es una ilustración, ujú, eh, porque la mente y el corazón todo está ahí como unido, pero es una ilustración en la que no solamente yo oigo o sé cosas sobre Dios, sino ujú, que a través de la meditación, de profundizar, de crear convicción en algo, de hacerlo, de ponerlo en práctica, esto va a transformar mi manera de vivirlo, va a ujú. permitirme experimentar a Dios más profundamente, me va a permitir amarlo mejor, porque al final, ¿por qué obedecemos? ¿Para qué obedecer? Obedecemos porque amamos a Dios, Así es, porque sí. queremos agradarlo, porque queremos fortalecer nuestra comunión con Él. Al final nada nos podrá separar de su amor, al final nada nos podrá hacer perder nuestra salvación, pero sí podemos perder nuestra comunión, Ujú, sí podemos enfriarnos en nuestro amor a por Él. Muchas ujú, pacientes me dicen, eh, Pau, pero yo no escucho la voz de Dios, pero yo cuando leo no entiendo, pero yo no lo siento cerca, pero yo no creo que Él me escuche cuando yo oro, pero es que a mí me aburre un poquito leer la Biblia, pero es que yo me distraigo fácilmente. Todos ujú, esas son obstáculos ujú, a manera de corazón duro, o sea, pecados que no me he arrepentido, a ujú. manera de poca raíz, pocas Sí, convicciones y profundidades que he hecho, y a manera de distracciones y placeres que yo no me he querido quitar de mi vida, que me sí. impiden amar y disfrutar a Dios. Para eso queremos obedecer. Ujú. Qué increíble, sí. Y es eso, ¿verdad? Que implica un sacrificio, ¿verdad? Es decir, morir a tus comodidades, morir al placer, ese terreno espinoso. Pero también al final de Santiago estaba leyendo que dice, Pau, que si permanecemos en la ley perfecta, dice, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Es Am, decir, que, o sea, siempre me recuerdo yo de María y Marta, que el Señor le decía a Marta, 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 afana y turbada, María ha escogido la mejor parte, la única necesaria. Siempre yo me pregunto, esto puede ser algo importante, lo demás que me distrae, pero la palabra es lo que el Señor dice que es lo único necesario y no Wow. le será quitado. Y por consiguiente, si nos enfocamos en el Señor, obviamente Él va a tener muchas bendiciones, pero no tenemos que buscarlo precisamente por eso, sino que por quién es Él, porque lo amo a Él, porque quiero estar con Él, porque quiero conocerlo. Sí, y sabes, me recuerdo, no tengo en este momento el pasaje, pero es uno de alguno de los evangelios directamente en las palabras de Jesús, cuando él dice que él bueno, creo que es Juan 15 cuando dice que nosotros cuando obedecemos la palabra de Dios, nuestra felicidad o nuestro gozo será completo o perfecto, dicen otras versiones. Y es también comenzar a transformar nuestra manera de pensar y saber que esto no es un sacrificio Ujú. comparado Sí. al tesoro tan grande, a la belleza incomparable del Señor al que servimos, ¿sí? Ujú, Y que al final el Dios, Rey del universo, creador de todos nosotros, Él sí sabe cuál es mi camino hacia la felicidad, porque placer no es igual a felicidad. Y ujú, cuando yo logro obedecer, que es el camino que el Señor me está mandando, que es el camino de mi santificación, de parecerme más a Cristo, de agradarlo a Él, es allí donde yo verdaderamente voy a encontrar la verdadera felicidad y mi mayor placer. Y como decía Dani, y eso nada, ni nadie te lo puede quitar. amén. ¡Wow! ¡Qué conversación, Dani! Nosotros podemos seguir aquí hablando, pero bueno, el tiempo en televisión es corto. Entonces, no sé, Dani, si quieras decir algo más para cerrar, algo para concluir y nos podamos despedir. Sí. Tal vez nada más invitarlos a todos, animarlos a que justamente en este momento se hagan la pregunta. En Ujú, esto que sea que estoy atravesando, que estoy viviendo, tal vez esa lucha que están teniendo, ¿cómo en este momento yo puedo aplicar la Biblia, la verdad del Evangelio a esta situación que yo estoy enfrentando? ¿Cómo lo puedo aplicar? Entendiendo que no solo se me tiene que quedar a nivel intelectual,
que no tiene que quedar a nivel de conocimiento, sino que eso lo puedo bajar a mi corazón, ya sea que sea algo para aplicarlo en tu corazón o algo para aplicarlo pues con el prójimo, ¿verdad? Ya sea para nosotros o hacia el prójimo o hacia una situación en la que tú te estés enfrentando. Yo los invito a eso, a que cómo puedo aplicar la Biblia a esta situación, el conocimiento de la verdad, a esto que me estoy enfrentando. Ujú. Excelente. Y si no sabes cómo hacerlo, yo te invito a que te nos unas todos los jueves a En eso. nuestro grupo de meditación bíblica. Exacto, para que Sí. puedas aprender. En este grupo nos reunimos mujeres de todas partes del mundo. En este momento en que ves este video estamos estudiando Colosenses. Y realmente lo que hacemos es aprender a meditar, aprender a que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y pueda dar mucho fruto en nuestra vida. Entonces, si no sabes cómo hacer esto, te invitamos a que te nos unas a nuestro grupo de meditación bíblica todos los jueves. Ahí en la cajita de descripción vas a encontrar el link para que te unas a nuestro grupo. Y bueno, Dani, agradecerte mucho. Me encantó conversar contigo. Puertas abiertas en este podcast para cuando quieras regresar y conversemos otro tema. Creo que todo lo que nos contaste fue tan edificante, entonces te agradezco mucho por sacar este tiempo y compartirnos de tu sabiduría y lo que el Señor te ha dado. Gracias a ti, Pau, la verdad que qué hermoso, qué lindo es que cada uno pueda meditar la palabra en privado, pero también cuando la podemos meditar con nuestros hermanos. De verdad que es un gran gozo, así que te doy gracias a ti por darme la oportunidad de que juntas reflexionáramos en estos pasajes. Total. Bueno, Dani, te mando un abrazo, nos vemos. Chao. Chao, bendiciones.